Ya estoy por aquí en vivo. Ay, me demoré un poquito porque ando con una resistencia para hacer este vivo. En realidad no tengo muy claro de qué es lo que está detrás, pero ya seguro después me irá bajando como la información de qué es lo que me pasa hoy. De hecho, me quedé dormida, me despertaba hace un rato. Necesitaba bañarme con agua hirviendo porque tenía el cuerpo como muy descompuesto, pero ya el agua me centró un poco. Así que me doy la bienvenida, te doy la bienvenida, sea que este video lo veas en vivo o lo puedas ver luego en diferido. Igual siempre inicio como dándonos la bienvenida a este espacio de encuentro, a este espacio de escucha, a este espacio de volver a conectar un poco con información que de repente teníamos dormida. Eh, bueno, la semana pasada hice un vivo relacionado con el tema de la canalización, contando un poco cómo es que funciona este proceso y también canalicé algunos mensajes en vivo de preguntitas que me fueron enviando, ¿no? Entonces yo la semana pasada jugué un poquito con esta idea de ser como la mensajera, como ir bajando los mensajitos que iban llegando y bueno, hubo personas que también me escribieron durante el vivo y después del vivo haciendo algunas preguntitas, ¿no? Y querían un poco de luz, así que voy a empezar como contando esto, ¿no? O sea, abriendo un poquito esta información, estos mensajitos que han llegado y luego voy entrando en tema Atlántida, que en realidad, bueno, hay muchas cosas que quisiera compartir, otras que no, como en la vida misma, esta situación de ir viéndome, de ir descubriéndome, es como un paso a paso, como un día a día. De hecho, esta resistencia que vengo teniendo es porque Atlántida para mí todavía representa como una herida, como algo que si bien lo tengo un poquito más entendido, ¿no? Entonces todavía hay cosas que se me mueven a nivel sobre todo de las emociones, de poder entender un poco también por qué en esta vida me tracé algunas cosas y algunas vivencias un poco fuertes, ¿no? Y que tienen que ver un poco con estar sanando también ese pasado atlante. Tenía mucha resistencia para hacer el vivo hoy día. Ayer viajé y estaba en el avión y ni siquiera había hecho el pedido oficial para pasarlo a otro momento, a otro día, ¿no? O sea, simplemente estaba como con la sensación de que no quiero hacer el vivo, no quiero hablar de Atlántida, ¿por qué me piden que hable de Atlántida? Y bueno, estaba antes de despegar el avión, ya estaba por ponerlo en modo avión y abro el Instagram y me sale una imagen así que decía Atlantis, ¿no? Y el castillo y es más, hasta creo que al fondo se ve una personita celeste, ¿no? Y yo, sí es en serio, o sea, hasta mi hermano me lo han puesto ahí enfrente para que vaya, o sea, como señal de que por ahí tenía que ir, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ni modo, voy adelante, ya en el tiempo me iré dando cuenta de qué es lo que tengo que sanar e ir integrando. Y hoy día, bueno, como contaba al inicio, me quedé dormida en la tarde, me he despertado recién hace un rato, me he metido a la ducha, todo. Y el agua a mí me ayuda mucho a equilibrar, ¿no? Entonces, de hecho, tiene que ver con mi pasado atlante también, donde hacía un trabajo con las aguas, con poder llevar algunos códigos y armonizar la energía desde el agua. Y, y les decía a mis guías, pero ¿por qué este tema no lo hablo después, cuando yo lo tenga más integrado, ¿no? O sea, igual seguía con la resistencia, decía, hoy día puedo hablar de otra cosa, ¿no? Y me decía, es que este es el momento porque las personas tienen que ver como tu instante momento a momento, ¿no? O sea, para que vean pues que no estás pues ya en el lugar donde ya lo tienes todo manejado, sino que también en tu camino vas procesando cosas, vas dándote cuenta de cosas, vas integrando. Cuando las memorias empiezan a abrir, cuando la información empieza a llegar, no siempre es algo que se vive muy bonito, ¿no? O sea, cuando se abre la información llega todo, llega lo bonito, lo malo, lo feo, lo doloroso, lo duro,
Llegamos a mirar también las cosas que hicimos en el pasado, que nos pasaron, entonces todo eso moviliza mucho a nivel emocional y a veces hay como que limpiar un poco todas esas emociones también para ir integrando. Entonces hoy día con toda mi resistencia y con ese pedido no escuchado de mis guías, porque prácticamente es como que me empujaron a la piscina y me dijeron, habla, no importa lo que salga, porque bueno, yo no soy bibliotecaria, mi función no es traer información como técnica y abrir y contarles toda la historia de Atlántida, sino es como contarlo desde mis recuerdos, desde lo que yo he ido como incorporando, porque Atlántida es una memoria que a mí se me abre cuando yo tenía más o menos 20 años, ¿no? Entre los 20, 23 años, era muy chiquita, y empecé a recordar sueños donde estaba agarrada con una niña muy chiquita. En mis sueños nos veía nosotras como con rasgos humanos, pero con otro color de pelo, con un rubio platinado como muy brillante, y yo tenía agarrada a la niña y de pronto venían pues las olas y esa sensación de ahogo, ¿no? Y me despertaba y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, entendía que era como un registro de una vida pasada, pero no tenía claridad de dónde, ¿no? Entonces, conforme han pasado los años, ya he ido entendiendo que esa era una memoria del momento en que yo decido dejar mi cuerpo estelar y empezar a encarnar como humana, ¿no? Entonces, porque cuando llego a la Tierra, llegué en varios momentos con diferentes envases, pero en mi último tiempo llegué como pleiadiana, con mi envase celeste y decido morir. Mi hija volvió a la nave, ¿no? Entonces, porque ella me está guiando, se convirtió con el tiempo, se convirtió en mi guía. Eh, pero bueno, para mí es como el momento donde me separo, no solamente de mi familia, no solamente de los de mi pueblo, sino también es donde siento que se hace el corte con todo esto galáctico que era lo que yo conocía en ese momento, ¿no? Entonces viene como esa gran separación que muchos la hemos vivido y la hemos sentido también, ¿no? Le preguntaba a mis guías también por qué tengo que hablar de la separación y el inicio de la misión, y me dices que todos tienen el recuerdo de estar separados de la fuente, de estar como muy lejos de eso que llaman Dios, ¿no? Porque era parte, digamos, de lo que tocaba caminar en estos cuantos, más o menos 450.000 años, ¿no? Entonces el alma ha tenido que caminar como sola porque estamos haciendo un proceso de maestría, en verdad, ¿no? O sea, para poder graduarnos aquí en la Tierra. Pero bueno, en un ratito voy a contar también de eso. Entonces voy a empezar antes de irme por las ramas, dando estos mensajitos de lo que me escribieron la semana pasada. Bueno, había una persona que me contaba, ¿no? Anhelo ser madre, sin embargo tengo endometriosis, ¿no? Y estaba cerrando como el comentario con una pregunta. ¿Cuál es mi rumbo en esta vida? No sé ustedes, pero yo en esta pregunta siento como muchas cosas, ¿no? O sea, por un lado, el deseo, el anhelo, que tiene que ver con la idea o la creencia de que tengo que llegar a cierto estado para estar completa, para estar feliz, ¿no? Como para seguir adelante con mi vida, para tener un rumbo o un camino definido. Entonces es esta como mirada hacia esas creencias primero que hay que ir revisando, ¿no? O sea, detrás de este deseo de ser madre, que es algo natural, que algunas mujeres lo tienen, no todas, pero sí algunas, detrás de este deseo de ser madre, ¿qué es lo que hay, ¿no? Entonces, los guías lo que me daban como con respuesta era algo que me parecía muy profundo, muy lindo, muy chiquito, pero como de una intensidad muy fuerte, ¿no? Me decían, estas personas tienen que recordar y que volver a aprender a ser como sus propias madres, su propio sostén, su propio cuidado, más allá de que, bueno, no sabemos si en el plan de vida esta persona que hacía la pregunta, que tenga hijos o no, en realidad esa información no nos la van a dar así nomás,
pero ante este deseo se genera, digamos, como una expectativa, como un sueño, como un anhelo que está ahí de que si esto pasa, pues voy a vivir cierto tipo de experiencias y si no pasa voy a tener que tener como otro rumbo, otro camino y otro conjunto de experiencias. Tenemos que entender que más allá de que eh, querramos cumplir algunos anhelos como seres humanos, que es natural, queremos llegar a ciertas metas, a cierto estatus, a ciertos temas en todos los ámbitos de nuestra vida, en lo personal, en lo profesional. Entonces, más allá de eso, tenemos que entender que estamos aquí para poder evolucionar. Entonces, es altamente probable que este tema con la endometriosis tenga que ver con algo que esta persona en particular o las mujeres que también están pasando por esto tengan que volver como a ese estado de convertirse en sus propias madres. Revisen también cómo está la historia con su propia mamá. Si se sintieron como sostenidas, si se sintieron cuidadas o hay algo también por ahí que sanar. Y bueno, me llamaba la atención la frase final que coloca esta persona, ¿no? O sea, como que cuál es el rumbo, ¿no? O sea, cuál es el rumbo que tiene en esta vida. Y en verdad es algo que es una pregunta muy amplia, los guías no me dieron como la respuesta, pero sí es como interesante mirar que a veces nos hacemos una idea de cuáles son los pasos que tenemos que recorrer para llegar a ser felices, para llegar a sentirnos exitosos y nos olvidamos un poco que el rumbo lo vamos transitando día a día, momento a momento y no necesitamos como llegar a ese estado como para recién ir como absorbiendo esas cositas del camino. Entonces mi invitación es que si ando como medio perdida también en la vida y no sé hacia dónde ir, pues vuelva a mirar mi día a día, porque ahí está como la riqueza en el proceso. Luego había otra persona que me preguntaba, ¿no? O sea, porque si mi falta de compromiso en portarme bien, o sea, él tiene como una creencia de que si no se porta bien, bueno, tiene esto como un efecto en la salud de su hijo, ¿no? Y en verdad los guías me dijeron, ¿qué es eso? O sea, no es posible, o sea, cada uno es responsable de sus propias acciones, de sus propias decisiones, y si esta persona está teniendo como un poco de culpa o sabe que no está haciendo bien las cosas, aunque en realidad no hay bueno ni malo, sino que a veces también tenemos una creencia de que tenemos que comportarnos de cierta forma, que tener cierto tipo de pensamientos, de acciones, y lo que no se adapta a eso lo vemos como que es algo negativo, como que es malo, como que no debería estar. Y si en el entorno empiezan a pasar algunas situaciones, tendemos como a creer de que es porque no estamos haciendo bien las cosas o nos estamos saliendo de la raya y en verdad no va por ahí, ¿no? O sea, a un niño, a una persona externa, nosotros no puede afectarles nada de lo que hagamos a menos que sea algo directo, ¿no? O sea, si yo voy y le grito a alguien o le pego a alguien o le digo a alguien o abrazo a alguien, o sea, eso tiene un efecto en la otra persona. Pero si no tiene nada que ver, o sea, si no es algo directo con esa persona, no es posible como hacer algún daño en ese sentido, ¿no? Eh, Luego me preguntaban, ¿por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué siempre mi felicidad tiene que depender de alguien más? Creo que tengo todo para ser feliz, aún así esto no le llena, ¿no? A esta persona que hacía la pregunta. De nuevo, es como poner afuera ese deseo de sentirte tranquila, de sentirte feliz. Ahí los guías me dijeron que estaba como muy nublada la mirada de lo que era la felicidad y que había que hacer como una limpieza, ¿no? Entonces, porque todos nos hemos hecho como una idea de lo que significa ser feliz, que en realidad no es que todo el tiempo vamos a estar saltando en una pata y que no nos van a pasar cosas, ¿no? Y que todo el día vamos a estar en un estado zen, o sea, no es eso la felicidad, ¿no? Entonces, cada quien ha desarrollado un concepto de felicidad y en este caso, puntualmente para esta persona, mis guías me mostraban que está como eh, esta mirada hacia lo externo es como si su poder interior no estuviera como muy centrado, muy equilibrado. Entonces, al no tener como ese reconocimiento de que tengo el poder en mí, de que tengo todo para ser feliz, de que soy un ser humano
maravilloso, entonces como yo no me lo creo, como yo sé que no es así, ese poder que no reconozco en mí lo saco para afuera. Entonces me agarro de situaciones que me dan como un momento de lo que se parece más a lo que yo creo que es la felicidad y por ahí dejo como escapar quizás ese poder al que tengo que volver. Entonces pregúntate dónde está tu poder, a quién se lo estás cediendo. Si es un poder que, porque digamos, cada persona es poderosa en sí misma, cada persona es creadora, cada persona tiene como un conjunto de habilidades, de situaciones que van a ir detonándonos ciertas cosas, ¿no? Entonces hay personas con las que yo puedo brillar de una forma y personas con las que puedo brillar de otras. Entonces, fíjate si estas personas con las que te estás como acoplando o de las que sientes que dependes te aportan un brillo o te lo quitan también, ¿no? O sea, porque hay personas que nos ayudan a recuperar ese poder y hay personas que no, o sea, que por el contrario, ¿no? O sea, no son como muy sanas para nosotros. Y luego me pedían por ahí un mensaje y me agradecían con gracias totales, ya ella sabe quién es. Cuando sentí esta pregunta me vino la palabra tranquilidad, seguida de un símbolo que es una paloma blanca que extiende sus alas pero por primera vez. Una paloma blanca, hermosa, como que emana brillos, brillos así como muy blanquitos, muy diamantinos, ¿no? Entonces este símbolo, pregunté cómo lo puedes utilizar, entonces puedes tú misma como imaginarte que eres esa paloma que va a dar como el primer vuelo, o sea que es como la primera vez que la paloma descubre que tiene alas y que las puede extender y que las siente y que hay todo este espíritu de novedad, de aventura, entonces prueba tú misma como sentirte como esta paloma o la puedes visualizar si en algún momento estás en tu trabajo manejando con tu familia y necesitas como anclar la tranquilidad y el volver también como a recuperar una fuerza, evoca como esta imagen de esa paloma que es la primera vez que extiende sus alitas. Es el mensajito que llegó. Y bueno, estos días he estado con la energía muy alta que se ha manifestado de diferentes formas. El domingo tuve el taller Divino Cuerpo, terminé destruida, estuve 3 días en cama, donde de verdad me dolía hasta la última célula del cuerpo. Y el miércoles me desperté, pero como si tuviera 20 años menos, ¿no? Entonces, cuando eso me pasa en el cuerpo, sé que es como que mucha energía, porque en realidad vibramos muy alto y es como que la energía no se termina de acoplar, entonces hay un efecto corporal, ¿no? Entonces que viene, que no sé que no es una enfermedad, sé que no es nada malo y ya está. Tuve unos días como tranquilos, sin dolores, sin molestias en el cuerpo y ayer que llegué a mi casa ya viajé, ya estoy en Arequipa. Ayer llegué y bueno, no sé si es por la adaptación al cambio de clima o qué, porque acá, bueno, estaba prácticamente respirando agua en Lima estos días y he llegado y acá el clima es súper seco. Así que he estado con un fastidio en la nariz, con la alergia, y hoy día particularmente he estado con un dolor de cuerpo, de células, de huesos otra vez. Y yo dije, ay no, está volviendo a pasar, ¿no? Pero es como también las energías están llegando muy fuertes. Yo sigo a Elsa Farrus, que siempre, bueno, tiene como las actualizaciones de lo que va llegando. Entonces justo escuché el video hoy día y yo dije, eso soy yo, me está pasando, estoy en este grupo. Así que, bueno, después del taller he estado muy en conexión con una guía que no me quiere decir su nombre todavía, me dice que ya va a llegar, pero es una guía de color azul, cuerpo humanoide, a veces me aparece sin cabellos, a veces me aparece con cabellos, pero es la misma energía. Ella es mujer, es un ser femenino que está como con un manto rojo. Su cuerpo no es como mi cuerpo pleiadiano que tenía brillo, su cuerpo es azul, es como medio rugoso, ¿no? Me da la impresión que es como medio húmedo también, por cómo la veo, o sea, porque la he estado como viendo con mi tercer ojo, con mi pineal activa. Y ha estado como muy,
muy en compañía mía, ¿no? Entonces, ayer, antes de ayer, he tenido sueños con ella que se han manifestado de diferentes formas. Y es quien me ha estado guiando en este tema de la bendita Atlántida, ¿no? Entonces, quería como contar que ella me está acompañando porque nos está guiando desde otra esfera de conciencia. Y hablar de Atlántida, bueno, yo decía que es un tema que me mueve mucho porque en realidad, no solamente porque es el momento donde decido dejar mi familia y lanzarme a este proyecto loco de vivir en la Tierra, sino que también en la Atlántida vivimos muchas experiencias, ¿no? O sea, la Atlántida no siempre fue una civilización como mala, como negativa. En algún momento se negativizó porque la evolución se estancó, pero tuvo también una época de mucho esplendor. Entonces, en la época que se funda la Atlántida, que es más o menos hace 600.000 años en promedio de nuestra época, llegaron las 13 familias galácticas, ¿no? Entonces yo puse por ahí en la publicidad que eran 12, me confundí hoy día, los guías me corrigieron y me dijeron son 13 las familias galácticas que llegaron de Sirio para poder instalarse y poder empezar el tema de lo que era toda la calibración, porque estábamos como en bajada de frecuencia, las humanidades anteriores a la nuestra. Tuvimos la humanidad polar que vibraba en 9ª dimensión, la humanidad hiperbórea que vibraba en 7ª dimensión, porque las dimensiones se fueron graduando de arriba hacia abajo. La Lemuria que vibraba entre las 5 y las 6D y los Atlantes que vibraban entre las 5 y la 4D y llegaban también para instalar la 3ª dimensión, ¿no? Entonces ese fue el proyecto que los sirianos trajeron cuando llegaron estas 13 familias de Sirio, ¿no? Entonces en el momento que ellos llegan era un momento de mucha luz. Cuando llegan los atlantes no llega pues cualquier siriano, sino llegan sirianos que han tenido como cierta trayectoria, cierta responsabilidad a nivel galáctico, porque para entrar, digamos, hay que hacer toda una serie de escuelas, hay que pedir una serie de permisos. No cualquiera podía venir al planeta e instalarse, entonces todo estaba como regulado hasta ese momento en el que ellos ingresan. Y la civilización atlante lo que vino a experimentar no solamente era esta bajada de frecuencia, porque tenían que ir bajándose, porque el creador quería experimentar un plano de 3ª dimensión. Entonces la Lemuria venía experimentando entre la 5 y la 6ª, entonces había que hacer una bajada de frecuencia y entonces la Atlántida convivió con la Lemuria. Eran 2 civilizaciones que convivían en espacios diferentes. La Lemuria es todo nuestro territorio, todo lo que es la cordillera de los Andes hasta la parte del sur, ¿no? O sea, desde Centroamérica más o menos que empieza como esa energía lemuriana a estar como muy fuerte, y los atlantes estaban para el lado izquierdo de la costa este de lo que son las Américas y bajaban hasta la Antártida. Antártida y Atlántida se parecen un poquito en cuanto al nombre, y tiene que ver porque en Antártida, bajo todas esas capitas de hielo, no solamente están el resto de las naves y de los restos humanos, sino que también hay portales que te llevan a tierra interna y puedes conectar con los que fueron los atlantes y otras civilizaciones también de ese momento. Este proyecto siriano de las 13 familias galácticas que llegaron aquí inicialmente, venían ellos a trabajar la luz del conocimiento. Ellos desarrollaron toda la parte racional, toda la parte mental, para poder conectarse con la fuente a través de ese mecanismo. La Lemuria vino a trabajar todo lo opuesto, o sea, ellos venían a trabajar la energía del corazón, tenían esta conexión espiritual. Y los atlantes venían como a hacer la contraparte, ¿no? O sea, si miramos un poco nuestros hemisferios derechos, tenemos un hemisferio que es como
como más masculino, como más eléctrico, y eso tiene que ver un poco con ese legado que nos dejaron los atlantes a través de la biología. Y el otro hemisferio que es como el más afectivo, el más amoroso, el más artístico, el más fluido, ¿no? O sea, que es como más femenino, que es como el legado que nos dejaron también los lemurianos, que lo tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, en el momento que se funda esta civilización, ellos venían como a traer toda esta energía de lo paterno, la energía del pater. Es importante como entender que nosotros venimos, o sea, nosotros los seres humanos que estamos encarnados ahorita en estas biologías, tenemos una historia antigua donde se fueron forjando las diferentes civilizaciones que nos han precedido y de los atlantes, digamos, que vinieron en ese primer momento, que fue un momento de mucho esplendor, de mucha tecnología, de mucho desarrollo científico, porque era lo que ellos hacían. De estas 13 familias que vinieron, bueno, se le dice 3 familias, pero en realidad son como 13 equipos de trabajo que vinieron a no solamente a vivir acá y a tener la experiencia de ir bajando la frecuencia del planeta para entrar en lo que Mika de Nevadón quería como experimentar, que era que llegara a esta tercera dimensión de densidad para poder experimentar, y por lo tanto se tenía que crear una raza que fuera, digamos, la que va a ensayar, ¿no? Que termina siendo lo que somos la raza humana, ¿no? Entonces, los atlantes nos trajeron como mucha luz en ese sentido. Hubo un momento que coincidió, la bajada de frecuencia coincidió con el tema del final del día galáctico, porque en la galaxia, digamos, el tiempo se mide en día galáctico y en noche galáctica, ¿no? Que tiene que ver con la distancia que hay del Sol, ¿no? Entonces, cuando estoy en día galáctico estoy más cerca del Sol, cuando estoy en noche galáctica estoy más lejos de lo que es el Sol. Y ese factor de estar como entrando o sea, coincidió la bajada de frecuencia tercera dimensión con el tema de estar como empezando la noche galáctica, que dura 13.000 años, dura esta vuelta para llegar a día galáctico, que terminó la noche galáctica ya terminó en el año 2012, por si acaso. Entonces coincidieron esos dos factores que hicieron que, bueno, algunas personas, algunos atlantes que no estaban como muy contentos con cómo se manejaban las cosas, se rebelaran y bueno, hubo toda una guerra también que se generó, se pelearon entre los lemurianos y los atlantes y bueno, la decisión de la Confederación Galáctica fue como terminar el proyecto. Hubo un grupo de almas que dijeron: nosotros nos quedamos acá como voluntarios para acompañar al desarrollo de lo que va a venir después. Y hubo otro grupo que salió en sus naves. En esa época las naves entraban y salían. La luna, que yo recuerdo de Atlántida, tenía como un brillo celeste, no era la luna que tenemos ahora, era un astro vivo. Ahora la luna que tenemos ahora es una nave que fue frecuenciada y fue cambiada también de lugar porque se hizo una triangulación entre Tierra, Marte y la Luna para poder entrar, digamos, o sea, en esta bajada de frecuencias a la tercera dimensión. Dentro de unos 300 años más o menos la luna va a cambiarse, se va a sacar esa lunita que tenemos ahora y se va a poner, sí, un astro vivo, ya no va a ser una nave, sino que se va a poner un astro vivo que va a volver a brillar entre el celeste y el azul, porque es lo que va a corresponder a ese momento de vida en el planeta. Y que se va a llamar Eteria, ¿no? Esa es la nueva lunita que vamos a tener, pero ya a nosotros no nos va a tocar verla, sino ya a los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos. Pero entonces, bueno, cuando hay como esta caída de frecuencia surgen las guerras y la Atlántida y la Lemuria son dos civilizaciones que se hunden, ¿no? O sea, viene lo que es conocido como el diluvio universal, que en realidad no es tampoco que fue un castigo, simplemente fue una decisión, porque el agua tenía como la disposición de hacer como toda esta limpieza también energética de todo lo que no se había trabajado bien. Entonces, yo les mencionaba, bueno,
4 civilizaciones previas a las que hemos tenido nosotros los humanos: la polar, la hiperbórea, los atlantes, los lemurianos o la civilización de Mu también, que son civilizaciones previas que trabajaron como diferentes proyectos, pero cada una de estas civilizaciones tiene como un tiempo establecido para poder, digamos, evolucionar y llegar al máximo. Entonces, bueno, cuando se decide hacer el diluvio, bueno, hubo un grupo de almas que dijeron, bueno, nosotros nos quedamos y empezamos a encarnar en la raza humana que ya se había creado hasta ese momento, ¿no? Entonces, eso es un poquito en palabras como súper sencillas sobre la historia de lo que es la Atlántida. Y muchas de las personas que estamos encarnadas ahora, sobre todo los que estamos en este lado del planeta, venimos de esa civilización atlante. Tenemos como esa historia en nuestras células, la tenemos como también en el inconsciente colectivo. Siempre se ha buscado, bueno, ¿dónde está? Si se hundió, ¿dónde está? ¿No? Entonces hay científicos, hay muchos documentales que andan por ahí y donde se busca como volver a ese origen o poder entender si existieron, si no existieron. Muy bien. Tenía un poco más de información técnica, pero nos vamos a ir por otro lado. Quiero contarles un poquito lo que esta mujer atlante que me ha estado acompañando, esta mujer azul que les contaba con su manto rojo, que me ha estado acompañando estos días, me lo comentó, me bajó como unos mensajes muy claros para contarnos como en sus palabras y desde su mirada cómo funciona la energía atlante y cómo la podemos también tener disponible para poder seguir trabajando nosotros en nuestro propio camino, en nuestro propio proceso. Entonces, ella me decía ahora, ¿no? Me decía, la mirada del Atlante siempre va más allá de lo evidente, ¿no? Entonces ellos no se basan con decir, bueno, este cuerpo material existe, ¿no? Sino que es como que van más allá de lo evidente, van un poquito más allá de ver qué hay más allá de este cuerpo, qué hay más allá de este cascarón que se ve, o sea, qué hay debajo, ¿no? O sea, de la piel, ¿no? O sea, cómo son las células, cómo son los órganos, son como muy preguntones y siempre van como más allá de lo que es evidente. Que es algo que nos sirve ahora también para ir recordando, para ir volviendo un poco a reconectar nuestro espíritu, ¿no? O sea, como mirar que no solamente somos materia, sino que somos algo más. Otra cosa que me decía ahora es buscamos llegar al entendimiento máximo de todo. Creemos que todo tiene una explicación y se concatena con todo lo que existe, ¿no? Entonces ellos van como buscando explicaciones a todo, porque recordemos que ellos desarrollaron mucho el conocimiento, mucho el tema racional. Entonces siempre le buscan explicaciones a todo y de hecho muchos de nosotros somos así. Queremos saber por qué, cómo. Bueno, el ser humano por naturaleza es así, es curioso y tiene como esta necesidad de poder entenderlo todo, ¿no? Entonces ese por un lado es un legado que tenemos de ellos y que tenemos como también disponible para que luego de que le demos una explicación a algo vayamos un poquito más allá y vayamos como hilando los lazos con todo lo que existe. Acá hay otra cosa que me dijeron, un atlante camina seguro, confiado, confía en su poder interior, ¿no? O sea, como, ok, soy atlante, ¿no? O sea, es como recuperar un poco ese poder y eso es muy siriano. Los sirianos son así, o sea, tienen esa firmeza, esa determinación, ellos creen en ellos mismos y en el poder también que tenemos nosotros, entonces no se basan solamente en cosas como más etéricas, abstractas, sino es como que, ok, yo soy el poder, ¿no? O sea, esa energía muy, muy siriana, muy atlante. Otra cosa que me decían, no buscamos respuestas afuera, ¿no? O sea, no andan buscando que los guías le digan, o que la mamá le responda, o que el hermano no sé qué, ¿no? Entonces, no buscamos respuestas afuera. Si es que no hemos entendido lo que nos pasa por dentro, ¿no? Entonces ellos primero, antes de ir a hacer una pregunta, no sé, a sus guías o al papá o al terapeuta o al amigo o al novio, ¿no? Entonces van
primero a mirar qué es lo que les pasa por dentro, porque probablemente ya ahí encuentren como esa respuesta que estaban buscando, ¿no? Entonces es algo a lo que tenemos también que ir volviendo, ¿no? O sea, la persona que hacía esta pregunta que les leía del inicio de que siente que está como muy dependiente de que su felicidad dependa de otras personas, ¿no? Sea un novio, sean los hermanos, los amigos, el jefe, ¿no? O sea, la gente del trabajo, etcétera. Cuando hacemos como, cuando sacamos un poquito como esta energía y vamos como a buscar afuera lo que no tenemos adentro, en realidad nos desenfocamos totalmente, ¿no? O sea, las respuestas siempre van por adentro. Otra cosa que me decía esta guía Atlante es, la tecnología la usamos para romper los límites de lo que ustedes llaman realidad, que solo es un aspecto tangible de la gran maquinaria estelar que sostiene tu mundo, ¿no? Entonces, y me daban un ejemplo, eso fue ayer creo, sí, ayer no me había dictado esto, pero me vino como por adelantado el ejemplo. Y me decían como que en tu mundo, en tu realidad actual, ustedes ahora para comunicarse con alguien que está en Japón, que está al otro lado del mundo, lo único que tienen que hacer es encender un teléfono y ya se conectaron con esa persona, ¿no? Entonces se ponen a hablar por teléfono y uno se puede emocionar y puedes intercambiar cosas y finalmente, o sea, tienes como la sensación de que en realidad has hablado con la persona, porque has hablado con la persona, o sea, has tenido esa comunicación, ese contacto, ¿no? Y me mostraban que esto que se abrió un poco más con la pandemia, porque todos nos vimos como obligados a utilizar estos medios para acercarnos a nuestros seres queridos. Entonces me dijeron era como el ensayo necesario para lo que va a venir después, que es la instalación y la apertura de la telepatía, ¿no? Entonces es para que todos naturalicen que se pueden conectar con otra persona sin que esa persona esté físicamente frente a ti. Entonces, antes de que, digamos, a todos se nos encienda la telepatía y no entendamos nada y nos volvamos locos, y digamos, bueno, no, ya me volví loco, o sea, porque estoy hablando con mi mamá, pero mi mamá está en California, ¿no? Entonces, antes de que pase eso, bueno, probemos cómo la tecnología la usamos para romper el límite de nuestra realidad o la creencia que tenemos de que tenemos que estar al lado de otro, ¿no? O también un poco para abrirnos a conectar con otras dimensiones o con otras realidades o con otros seres que son distintos a nosotros o con seres que han fallecido, ¿no? O sea, imagínate que se aparezca mi papá y nos ponemos acá a tomar un café, ¿no? Entonces, antes de que eso pase, probamos como esto para que nuestra mente, nuestra conciencia se vaya adaptando, ¿no? Entonces ellos utilizan la tecnología para romper todos esos límites de la realidad. Y cuando me llegó este mensaje, pensaba que sí, ¿no? O sea, porque a veces creemos que la realidad es esto tangible, concreto, que si no lo toco no existe y en realidad hay otras realidades que nos están sosteniendo. O sea, este planeta está siendo sostenido dentro de un universo. Hay un sol que tiene una función como puntual en nuestro planeta, ¿no? Entonces, que si no existiera el sol, la vida no podría ser posible, ¿no? Al menos no como la conocemos. Otra cosa que me decía esta guía es, somos creadores y hemos aprendido la lección de solo crear para el bien mayor. Y eso es, no hay distancias cuando te comunicas desde el corazón. Claro que sí, Clau. Claro que sí. O desde tu timo. Yo te dije ahora, utiliza tu timo, ¿no? Si Clau tiene muy activo el timo, ella me hacía una preguntita ahora por interno y me dice, ¿tú crees que mis guías me digan tal cosa? Y yo le dije, no sé, le dije, no. Prueba primero a hacer el pedido tú, prueba activando tu timo, prueba pidiendo señales concretas. Porque también una cosa que me mostraba en mis guías, sobre todo durante esta semana, es que ya tenemos que romper un poco como esa creencia de que necesitamos un intermediario con nuestros guías, con nuestra alma, con nuestro ser superior. O sea, ya tenemos que romper y tenemos que volver a recuperar ese poder interior y decir, bueno, yo estoy entera, yo estoy aquí parada, yo sé quién soy y desde aquí
pido como la conexión con mi yo superior para que se me instalen como todos los cables y yo misma empiezo a comunicarme y a pedir las señales, a hacer las preguntas, ¿no? Bueno, en el taller nos pasaron cosas, siempre los talleres pasan cosas, ¿no? Pero post taller me escribe una persona y me dice, Clau, me dice, ya después de todo lo que hemos hablado y todo lo que pasó en el taller, quiero preguntar algo porque no sé si lo estoy entendiendo bien, ¿no? Entonces yo le digo, a ver, pregúntame. Y me dice, entonces quiere decir que nuestros guías, lo que llamamos nuestros guías, somos nosotros mismos, pero en otra dimensión, diferente. Sí, le digo, es así. Y me dice, ah, ¿no? Entonces, claro, pues, ¿no? Porque a veces tenemos miedo de hacer esta conexión, de hacer esta apertura, pero en realidad si empezamos a naturalizar que somos nosotros mismos, o sea, nosotros somos un pedacito de esa energía más grande, ya le bajamos un poco la distancia, porque a veces creemos que estábamos allá sentados en una nube y en verdad todo está coexistiendo acá, en este mismo espacio, solo que nuestras vibraciones son distintas, ¿no? Entonces nosotros vibramos así como súper lento, pero si empezamos a conectarnos más desde el amor, desde la gratitud, desde cosas bonitas, hasta, no sé, agradezco la crisis que estoy viviendo o agradezco tener lágrimas porque puedo llorar y puedo expresar eso que me está pasando, comienzo como a subir la vibración, entonces puedo empezar a captar las señales que están también ahí como disponibles, ¿no? Pero ya hay que romper un poco eso, por eso es que yo también ya voy a dejar de hacer lectura de registros akáshicos y la voy a pasar a otra forma para enseñarles a ustedes a que empiecen a hacer esa conexión, porque no es necesario que me busquen o que busquen a alguien para poder hacerlo, o sea, tienen toda la maquinaria activa y disponible para que lo hagan ustedes. Otra cosa que me decía esta guía Atlante, ¿no? Me decía, para nosotros no existe el tiempo como tú lo percibes. El tiempo tiene muchas posibilidades. Se puede dar saltos en espiral y volver a iniciar cuantas veces sea necesario. Bueno, el tema de la espiral y yo tenemos ahí una historia que la tengo que resolver primero. Pero me parecía una forma muy bonita como de mirar el tiempo como la gran gama de posibilidades que tenemos de ir probando cosas, y si algo no sale bien, pues voy girando, ¿no? O sea, doy una vuelta de espiral, tomo ese aprendizaje, lo miro desde el otro lado del espiral, ¿no? O sea, subo, porque el espiral, si lo vemos así, o sea, va como en línea ascendente, ¿no? Entonces sí, empecé aquí abajo donde la base de la espiral era como mucho más amplia, entonces había muchos más aprendizajes, las cosas eran como más densas, más difíciles probablemente, entonces mientras voy subiendo, aprendiendo las lecciones, tomando todo el camino, puedo subir un escalón más de la espiral y empezar a mirar todos esos aprendizajes que estuvieron como atrás, entonces la concepción del tiempo también cambia mucho, ¿no? En estos días, particularmente ayer y hoy, a mí se me borró totalmente la línea del tiempo. O sea, no tenía idea de la hora, no tenía idea del día, no tenía idea absolutamente de nada. O sea, tenía que mirar el teléfono a cada rato y decir, ah, hoy día es jueves, ah, hoy día es viernes, ¿no? Entonces, porque no tenía... es como si mi brújula temporal, aunque no sé si eso exista, estaba como muy así, captando todo y captando nada a la vez, ¿no? Entonces se me borró completamente la línea de tiempo de esta dimensión. Y la última cosa que me dejó como mensajito esta guía Atlante es: un Atlante camina seguro, confía en su corazón y en su mente. No hay disociación entre esos aspectos. Nos tomó una extinción aprender a integrarlos, y eso no pasará con ustedes. Su raza no se extinguirá. Estamos aquí para sostenerlos, para guiarlos. Y bueno, eso a mí en lo personal me remeció mucho, ¿no? O sea, porque es como tomar el aprendizaje y mirar, bueno, todo lo que ellos tuvieron que pasar, que llegaron como al extremo máximo, no sé, como para poder aprender una lección de integrar mente y corazón, ¿no? Entonces, porque en un momento cuando surgen las guerras entre la Lemuria y la Atlántida, bueno, pues
los atlantes querían tener lo que los lemurianos tenían y los lemurianos querían tener lo que tenían los atlantes, ¿no? Entonces, porque uno tenía corazón, el otro tenía la mente como muy desarrollada, porque a través de la inteligencia, a través de lo mental, a través de buscar explicaciones, los atlantes llegaban a encender su espíritu. Era otra forma, como otro momento. En cambio, el lemuriano, pues, se sentaba en el piso, cogía un árbol y estaba conectado con el espíritu del árbol y así entendía la tierra y a las estrellas, ¿no? Entonces tenían como toda esta conexión muy, muy abierta, ¿no? Entonces uno quería lo del otro y estuvieron así peleándose entre mente, corazón, mente, corazón. La guerra terminó mal para los dos y bueno, después se cerró como toda esa línea de tiempo, todos nos fuimos a la nave, incluso los que habíamos decidido quedarnos voluntariamente porque el planeta tuvo que ser reconfigurado también después del diluvio, ¿no? Entonces, que fue real y que muchos lo tenemos en la memoria. Muy bien, cuando pensaba más que pensaba, cuando sentía este tema de la Atlántida, bueno, me venía mucho el tema. Para mí es inevitable conectar mi experiencia de la Atlántida con el tema de mi conexión con mi llama gemela. Entonces, bueno, la llama gemela, para hacerlo sencillito, simplemente soy yo, pero uno carga energía masculina y el otro carga la energía femenina. Se dividieron para tener dos experiencias diferentes para luego fusionarlas y subirlas a la fuente. Pero no hay como necesariamente algo romántico, ni que vivieron felices para siempre. O sea, en algunos casos sí, pero en la mayoría de casos no, porque sobre todo en esta encarnación, que hay muchos que tienen llama gemela encarnada, otros no la tienen encarnada, pero sí están haciendo la conexión con su llama gemela. Entonces, yo tengo, ¿qué será? Pues 3 meses donde me duermo y estoy como en conexión con mi llama gemela, ¿no? Entonces me habla, nos hablamos, ¿no? Estamos en otro plano trabajando cosas, me baja mucha información, yo le bajo información, ¿no? Entonces esta semana ha estado como muy activa esa comunicación y me es inevitable, como a mí en lo personal, hacer conexión con mi última vida en Atlántida, que no fue una vida en envase humano, fue una vida en envase estelar. Entonces, me es inevitable hacerlo porque mi llama gemela y yo estuvimos encarnados en Atlántida, ¿no? Entonces ahora también estamos encarnados, cada uno por su lado, porque no hemos venido a vivir una historia de amor. Pero sí estamos trabajando, ¿no? O sea, sí estamos haciendo como muchos trabajos. Entonces, cuando ahora revisaba, porque decía, ¿qué les voy a contar, no? O sea, tengo memorias de cómo era Atlántida. Era como una ciudad muy, muy de agua, muy de mares, de lagos, de ríos, de cristales. O sea, las construcciones que había en la ciudad eran como todas piramidales y salían como luces, o sea, como rayos que iban hacia lo galáctico. De hecho, estas 13 familias de sirianos que vinieron a forjar la civilización atlante, bueno, todos vinieron en sus naves, todos vinieron en sus envases, todos eran extraterrestres, y vinieron para empezar a formatear el humano, el Homo sapiens, ¿no? Fue uno de los proyectos que se les encargó a esas 13 familias. Bueno, después hubo por ahí una intervención, una mano oscura en el proceso, pero era parte también de lo que se tenía que vivir. Como siempre digo, si Padre Creador lo permitió es porque está bien, nada está mal, ¿no? Entonces yo no me voy a quejar de cómo fueron las cosas. Entonces, la civilización atlante tenía como toda esta conexión con lo galáctico, ¿no? O sea, ellos eran seres galácticos. Y por eso es que digamos, toda su conexión era hacia arriba, pero no tanto con la Tierra, no tanto con el corazón del planeta. Los lemurianos sí tenían esa conexión con el corazón del planeta, y cuando llegaban a hacer esa conexión podían subir hacia lo galáctico, aunque no lo entendían de la forma que lo entendían los atlantes, porque eran dos miradas diferentes, ¿no? O sea, uno entendía el mundo a través de la mente, a través de la explicación, a través de la razón, a través de la lógica, a través de la ciencia, a través de la tecnología, y el otro entendía la mente a través de las emociones, a través del afecto, a través de las experiencias como extáticas, a través del baile, a través del movimiento, no sé, eran dos lenguajes completamente distintos.
para entender lo mismo, pero eran como también los proyectos del creador en ese momento, o sea, porque era lo que el creador quería experimentar de su mundo, de esta parte del universo. Entonces, cuando estaba mirando mis textos, ¿no? Y decía, bueno, los escribía ahí porque los tenía algunos en el celular, otros en cuadernos por ahí. Y me era inevitable como, como al volver a leer, encontrar nuevamente los mensajes de esta llama gemela. Y yo pregunté a mi guía y le digo, pero esta es mi llama gemela. Y me dijo, no, son las llamas gemelas de todos. Entonces, porque me dijo, cuando le pongas voz a eso, ellos van a ir como despertando algo, como entendiendo algo que les va a ir como completando la experiencia, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, entonces les leeré así como cómo es que te contactan las llamas gemelas, cómo es el lenguaje que utilizan para que entiendan, porque finalmente la llama gemela está aquí para despertarte, está aquí para decirte, oye, vamos, ¿no? O sea, estás aquí para algo más que pagar las cuentas, estás aquí para algo más que preocuparte por cosas externas o por la política o la economía o lo que dijo Pepito o lo que dijo Juanita, ¿no? O sea, estás aquí para algo más grande. Todos estamos en misión, todos estamos sanando la línea de tiempo de Atlántida también, que ya se cerró, digamos, a nivel etérico, en el sentido de que todo eso que se vivió, todo ese conocimiento que se acumuló, toda esa conciencia que hubo ahí, está, digamos, subiéndose el banco de datos, pero puede ser que algunas personas tengan como algunas memorias o algunos recuerdos de algunas cosas como quizás un poco traumáticas en el sentido de recordar, por ejemplo, lo que me pasaba a mí con el tema del hundimiento. Ay, perdón, se me está moviendo acá el coso. Ya, creo que ya. No, se sigue cayendo. Espérenme un segundito. Perdón, pero... no sé qué pasa aquí. Muy bien. Entonces, voy a empezar leyendo cómo es que se... porque me dijeron, esto no es solo para ti, o sea, tú eres como la voz que le va a poner voz a esas llamas gemelas o a ese otro lado que necesita empezar a despertar en ellos. Muchos de nosotros estamos como más conectados quizás desde la mente, otros más conectados desde el corazón, desde el cuerpo, pero estamos como en momento de integrar y el ir entendiendo un poco cómo funciona este tema de nuestra llama gemela nos ayuda como para caminar sobre todo más integrados en esta experiencia humana. Entonces, y dice así: en mis ojos radica el secreto de las estrellas. Dibujo soles de vida cuando te veo, florezco desde ese punto de luz que surge cuando me encuentro contigo. Esta vida nos conecta con la oportunidad y el privilegio de poder hacer el gran viaje de retorno con una mágica experiencia. Tantas veces naciste a esta humanidad por amor, en servicio al plan de la luz. Eres guardiana de la luz, comandante de las estrellas. Eres niña, eres sombra, eres amor. Recuperar la visión del todo, y el todo es el todo. La mirada que proyectas desde tu corazón enciende el fuego solar que te recuerda tu rol estelar. Las estrellas y tu mundo están más cerca de lo que tu mente puede imaginar. Solo tienes que cerrar los ojos y ahí estoy, y ahí estamos. Esta es la forma en que una llama gemela se comunica, ¿no? O sea, te deja como ese tipo de mensajes medios que parecen así como que no llegan a aterrizar de toda nuestra realidad, nuestra tierra, lo terrenal, pero es porque están direccionados para tu alma, para tu espíritu, para otro lado de tu configuración. Entonces no van para tu mente. Muy bien. Y bueno, escribí un montón de cosas en realidad porque cuando los volví a leer entendía que era la esencia de lo que tenía que compartir hoy. Probablemente luego hable nuevamente de Atlántida, pero lo cuente desde otro lado. Pero hoy es lo que me nace como compartir y me dicen que sí, que está bien seguir por ahí, ¿no? Ok, estas son como mis memorias.
Que es un poco fuerte para mí, pero bueno, ya estoy aquí. Yo no puedo apagar el vivo. Muy bien. Nos vi con alas. Siempre nos encontramos en cada vida. Lo vi con sus alas enormes y volamos. Lo vi claramente en Atlántida. Su piel celeste, un tercer ojo amarillo brillante. Lo vi caminar de la mano de nuestra hija, Aitinahak. Ellos tenían una conexión muy fuerte. Lo vi con su túnica oscura para cubrir su resplandor y poder caminar en el sol. Él era un sacerdote y político muy importante. Sentí que ya es tiempo de que ambos dejemos la culpa. No es necesario seguir con eso. Vi la nave estacionada sobre el mar. Todos subían. Acompañamos a nuestra hija. Ella se iba y nosotros nos quedamos voluntariamente. No fue un castigo, fue una elección porque teníamos que poner las cosas en orden. Me sentí flotando en el mar que tanto amaba. Me hundía y había luz. El templo me llamaba. Eso es, pues, bueno, ese es un recuerdo de cómo me separo del ser más importante, creo, de mi vida, aunque no le conozco acá en físico, pero sé que en otro plano me guía, se convirtió como en una especie de guía para mí. Y voy a leer también esta partecita. Hoy vuelves a recordar tu cuerpo celeste, los espirales solares que tienes tallados con y desde el amor en tus manos. En Atlántida eras uno con el todo, conectabas tu luz con las aguas, transformabas la energía estancada en eterno y cálido movimiento. Las aguas y tú son una sola. Báñate sintiendo tu amor y tu común unión con el espíritu solar que habita en cada molécula del agua. El agua te transporta a otros tiempos y mundos. Solo debes recordar. Recuerda cuando fuiste bautizada en el Nilo por Isis en tantas existencias sagradas como la que vives hoy. Siente tus alas doradas y vuela. Eres luz, eres amor, eres hija del sol y hermana de las estrellas. Bueno, esto del envase celeste, de los espirales en las manos, es algo de lo que recuerdo muy tangiblemente cuando yo conecto con mis memorias atlantes de forma como más clara, cuando ya tengo toda esta apertura a lo galáctico. Fue a través de Ariel León. Yo no lo conocía, no sabía quién era, estaba viendo un programa de Nati Fabiano y lo invitan a él, ¿no? Entonces escuché y dije, bueno, ¿quién es este, no? Pero a los 2 segundos de escuchar a Ariel, más que de escuchar, de sentirlo, porque yo puedo sentir mucho a las personas, lo sentí y yo dije, él es mi hermano. Y yo decía, él en algún lado es mi hermano, es mi hermano, es mi hermano, y tenía como la seguridad de que en algún momento, en alguna vida, no sé si humana o no humana, hemos coincidido en alguna familia, ¿no? Y bueno, al final de la entrevista todo hace una conexión, él le llama conexión con el corazón, ¿no? Entonces él hace como una guía, y yo entré así en realidad sin ninguna expectativa, media incrédula, porque yo soy muy racional para estas cosas, entonces no me creo todo lo que veo, lo que siento, lo que me dicen, sino que primero lo experimento, ¿no? Entonces entré así como a una meditación más de las que pueda haber por ahí, ¿no? Y Ari guía una meditación para conectar con tus memorias de Atlántida. Y dije, Atlántida, bueno, y me acuerdo de este sueño que tuve a los 20 y pico años, ¿no? Porque ya yo después, en estos 20 y tantos años, había recibido la información de que me hundí en Atlántida. No sabía más, ¿no? O sea, no sabía de mi cuerpo galáctico, no sabía todo lo que había pasado, ¿no? Pero sí tenía la información de que ese era un recuerdo, de que era real, de que tenía a mi niña y yo me hundía, ¿no? O sea, yo me ahogaba, y bueno, sabía que ella estaba bien, ¿no? O sea, tenía como esa sensación de que ella no muere. Entonces yo hago la meditación con Ari y todo, y se me abre, pero la memoria así, es como que mi cerebro se partió en dos y empecé a recordar, lloré mucho, expresé muchísimo porque tenía como mucho dolor que no entendía, simplemente lloraba. Y bueno, dejaba que salga todo lo que tenía que salir en ese momento. Entonces,
lo primero que veo son mis manos, ¿no? O sea, era como estar ahí en ese momento, ¿no? Entonces veo mis manos y las veo que son celestes, que tienen unas espirales de luz, me veo las manos así, ¿no? Entonces las veo acá como, eran como códigos, como tatuajes, así, el cuerpo celeste, todo con brillos y como tatuajes, como símbolos que se movían así de color blanco, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué es esto? O sea, porque me veía los brazos, ¿no? O sea, era como ver mis brazos ahorita, pero verme ahí, o sea, entré como a esa conexión con la que fui en ese tiempo, ¿no? Con mi cuerpo pleiadiano. Y, y bueno, no entendía, simplemente registré todo y me encuentro nuevamente con la niña, ¿no? Entonces, ella me dice su nombre, me dice quién es, me dice dónde está, me dice para qué está conmigo ahora, desde dónde me cuida, y me cuenta toda su historia, ¿no? Y es una niñita, pero tiene una sabiduría que no puedo como imaginar, ¿no? Entonces, yo le veía a ella con su cuerpecito celeste, sus cabellos blancos, platinados, ¿no? Entonces me llevó también a recuerdos de ella donde íbamos y nos sentábamos a mirar al mar y al atardecer y a cómo salía la luna, ¿no? Que eran como momentos muy especiales para nosotras. Y todo eso se me abrió en esa conexión porque era mi momento. No sé, era mi momento de abrir como esa llavecita, ¿no? Entonces hasta ahí era como que yo sabía que había estado en Atlántida, sabía del hundimiento, pero pensaba que era con un cuerpo humano, ¿no? Entonces no sabía que era con un cuerpo galáctico. Y ya después de abrir esta memoria, pues ya me es como muy sencillo a mí conectar con todo lo galáctico, justamente por este pasado que tengo en Atlántida, porque ellos vinieron a conectar con todo lo galáctico, ¿no? Yo siempre he contado en los vivos que yo del plexo solar hacia arriba tengo todos los chakras muy activos. Mi tema es del plexo hacia abajo. O sea, a mí siempre me ha costado aterrizar a tierra, siempre me ha costado delimitarme en las reglas de juego del planeta, ¿no? Entonces, recordaba todo esto y bueno, cuando uno abre las memorias llega todo, ¿no? Entonces las emociones se mueven mucho, pero siempre confié en que lo que llegaba lo iba a poder procesar, lo iba a poder manejar, ¿no? Y bueno, si veía que no podía también, sabía que iba a aparecer algún maestro en el camino que me iba a guiar y acompañar, ¿no? Pero mi proceso, sobre todo en los últimos 3 años, siempre fue a recuperar como ese poder en mí, o sea, de pararme en mis propios pies y decir, bueno, no necesito de nadie para nada, pero no desde un lado soberbio, desde un lado autosuficiente, desde una pelea con los demás, sino desde reconocer que en mí habita ese cristalito, ese corazón crístico y amoroso y que tengo todas las capacidades tal cual le tienen ellos porque somos exactamente iguales, ¿no? O sea, nosotros somos igual que un siriano, que un pleiadiano, que un ángel, que un arcángel, o sea, en el universo todos nos vemos como iguales, ¿no? No existen como las diferencias. Sí existen las jerarquías por un tema de organización, porque el universo es como una gran empresa, si lo queremos como llevar a imaginarnos como humanos, cómo sería entender el universo. Entonces, hay alguien que lidera, ¿no? Están las diferentes dependencias, las diferentes áreas con las diferentes estructuras, pero para garantizar el funcionamiento, más no para decir yo soy más que tú, ¿no? Entonces, al contrario, ¿no? O sea, justamente los sirianos, que son los que te ayudan a recuperar tu poder interior, cuando empecé a conectar yo con esas energías, me saludaban, ya en ese momento no entendía que era un saludo, pero me decían, ¿no? O sea, el poder está en ti. Y yo escuchaba, ¿no? Y decía esto, ¿qué le pasó? O sea, me pasó una vez y dije, ya, ¿no? O sea, el poder está en ti, y dije, ya, suena bonito, ¿no? Pero cada vez que conectaba con energía siriana, sobre todo con los felinos, con los cetáceos, me decían, el poder está en ti. Y había un silencio, ¿no? El poder está en ti. Hasta que entendí que era una forma de darme la bienvenida, de saludarme, ¿no? O sea, como reconocer que yo tengo el poder en mí. Entonces, en una de esas veces que me saludaban, que me dijeron el poder está en ti, yo también me nació como decirle el poder está en ti. Y cuando dije eso, cuando reconocí el poder en el otro, o sea, el poder no
de que soy más o que voy a utilizar este poder para algo malo o egoísta o etcétera, sino el poder creador, el poder amoroso, el poder espiritual, o sea, el poder más grande, ¿no? El poder creador. Entonces, cuando hice este reconocimiento de decirle el poder, sentí algo me explotó en el corazón así, ¿no? O sea, porque entendí este concepto de unidad. Se dice por ahí que todos somos uno, que hay que volver al uno y etcétera, pero cuando lo entiendes desde acá, algo te explota y te cambia y ya no puedes volver hacia atrás, sino solamente puedes ir hacia adelante. Bien, voy a leer un cosito más de mis memorias y voy a cerrar el vivo porque siento que está bien hasta ahí. Y dice así: viajé a Atlántida otra vez. Volé sobre el mar resplandeciente, las construcciones de cristal. Isis me guiaba y le pedí recordar a mi hija de esa vida. El único recuerdo que tenía de nosotras era el día del hundimiento, de la inevitable despedida, porque mi alma se quedaba por aquí y ella volvía a casa. Llegué a Atlántida desde las Pléyades. Vine con varios seres de mi pueblo en misión. Fui un ser femenino muy sencilla, con una inocencia y humildad que no he conocido como humana. Tuve un rol anónimo, vine a trabajar la parte espiritual y la inserción de códigos en la naturaleza. Trabajaba con las aguas de los ríos y mares, con los cristales, con la luna de ese entonces, que sí era un astro vivo que emanaba un brillo celeste. No era el satélite artificial que tenemos hoy. Pude sentir mi cuerpo celeste, mucho más sutil y alto que este. Vi los códigos lumínicos que los de mi raza tenemos en el cuerpo. Son como tatuajes, pero en movimiento, que nos ayuda a equilibrarnos y hacer la conexión con todo lo que tiene alma. Nuestros cabellos eran tan blancos que desprendían luz. Aitinahak, mi hija, era psíquica. Tenía una conexión con todos los tiempos y mundos. Mientras lo observaba desde mi cuerpo celeste, me decía telepáticamente: tú vienes del futuro, veo lo que pasó y entiendo lo que va a pasarnos. Volveré a casa y te buscaré cuando sea el momento. Ella entendía que la conciencia de su mamá, o sea, de mi yo pleiadiano, y la mía estaban conectadas. En 2012 escribí un cuento, Aitana y el planeta de las 7 lunas. Desde algún lugar de mi conciencia estelar recordé a mi niña de las estrellas, o quizás fue ella quien me transmitió telepáticamente ese cuento. Desde un planeta lejano que tiene 7 lunas, me acompaña y me guía. El alma de quien alguna vez fue mi hija y hoy es mi guía. Entonces, lo que me está pasando ahorita, porque empecé con mucha resistencia para hablar de este tema, estaba súper nerviosa, pero lo que me está pasando ahorita y la información que me está llegando es que era necesario que esto fuera expresado en palabras habladas, en vibración, para que siga como su camino, y que las personas que están aquí o quien va a llegar después en algún momento, cuando pueda escuchar las palabras, recuerde también que está aquí para algo más, que vino de las estrellas, que hay otros seres que nos guían y nos acompañan, que no están aquí para solucionarnos la vida, porque nosotros tenemos en nosotros todas las herramientas para poder hacerlo, para poder salir del abandono, para poder salir del caos, para poder salir de la rabia, para poder salir de la confusión, para poder salir de la tristeza, para poder salir de los diferentes estados que podamos estar transitando. Entonces tenemos que recordar que ese poder lo tenemos nosotros y que la guía que los seres de las estrellas nos brindan están ahí, digamos, para que demos un salto a nivel de conciencia, no para solucionarnos la vida ni hacer que no tengamos problemas, porque a veces esos problemas nos ayudan a dar ese salto de conciencia, solo que nuestra mirada de repente está yéndose por otro lado, o interpretamos esas señales, esos eventos desde esta mente dividida, ¿no? Desde esa mente que no está del todo sana, que necesita como también tener la oportunidad de expresarse desde un lado de pureza y de ser también ese puente de conexión con lo divino, porque
lo divino no solamente lo vamos a alcanzar a través de la conexión amorosa. Sí, es un camino, pero también la mente nos ayuda a tener como una estructura que no solamente nos facilita el entendimiento, sino que también nos va a ayudar a poder hacer como este salto de conciencia de forma más integrada, entendiendo que cada etapa que hemos vivido, que cada cosita que ha estado en nuestro camino, cada piedra que hemos tenido que pasar ha estado ahí por algo y tiene un sentido superior, porque con la historia no hay que pelearnos, a la historia hay que integrarla. Y de hecho, hablando de salto de conciencia, de salto dimensional, los guías me jalaron las orejas porque me dijeron que está bien, tú ya entiendes lo que es la verticalización, sabes lo que es volver a casa, pero las dimensiones no tienen que verse de forma vertical o ascendente, donde si ya subí, pues lo que está abajo no interesa, ¿no? Entonces me mandaron 2 imágenes para poder entender lo que eran las dimensiones, las 36 dimensiones del universo de Nevadón, del universo de materia de Nevadón, que es a lo que nosotros podemos acceder. Hay más dimensiones, pero con las justas estamos pudiendo con la tercera y la cuarta, así que hay que ir como con calma también. Entonces me mandaron 2 imágenes. Una es la de estas muñequitas rusas, no me acuerdo cómo se llaman, pero esas muñequitas que empiezan así grandecitas y que abres una y aparece otra más chiquitita, ¿no? Así hasta que van llegando a una cosita pequeñita. Y me decían, ya, las dimensiones son lo mismo, pero al revés, ¿no? O sea, ustedes están haciendo el camino al revés. Comenzaron con la figura pequeñita, la que es la base de todo, y luego se le pone como una figura más chiquitita que podría ser la segunda dimensión, luego viene otra más grandecita, que es la de la tercera dimensión. Entonces una va integrando a la otra. La matrioska, dice por ahí Paola. Sí, gracias. Yo ni me sé los nombres de las muñequitas, pero es eso, ¿no? Entonces una integra a la otra. Entonces, si nosotros las sacamos, las podemos ver, digamos, a las muñequitas por separado con diferentes tamaños. Más o menos así es como para poder entender cómo funcionan las dimensiones, ¿no? O sea, pero no es que si yo ya estoy en quinta, pues lo de tercera no importa, porque para poder pasar tengo que integrar, es como pasar de grado del colegio, ¿no? O sea, yo no puedo terminar el quinto de secundaria si es que no he hecho el primero primaria, ¿no? Entonces tengo que haber transitado todos esos aprendizajes para llegar a graduarme del secundario, ¿no? Entonces es lo mismo con las dimensiones. Y otra imagen que me mandaban me decía, para que las puedan entender mejor, es que te la imagines como un círculo cromático, ¿no? O sea, no sé si han visto esas paletitas donde te muestran los diferentes colores, ¿no? Entonces que un rojo viene del amarillo, ¿no? Entonces entre el amarillo y el rojo están los naranjas, ¿no? Y van subiendo de tonalidades, pero me dice, o sea, imagínense que todos los colores del arco iris están ahí definidos, ¿no? Entonces puede ser que yo hoy día esté situada, por ejemplo, no sé, en el color rojo intenso, en el color puro, pero otro día puedo estar como situada en el violeta, otro día puedo estar situada en el celeste, ¿no? Entonces así me dice funcionamos en las diferentes dimensiones, o sea, y desde ahí podemos vernos todos, o sea, podemos ver, si yo me paro en el puntito que está el rojo, puedo ver el morado, puedo ver el celeste, puedo ver el verde agua, puedo ver al amarillo, ¿no? Y ellos me pueden ver a mí. Entonces me dice, así funcionan las dimensiones, no funcionan como saltos lineales, que es lo que la 3D, la tercera dimensión, nos tiene como más acostumbrados a vivir, porque era también lo que tocaba en esta parte del proceso evolutivo. Cuando se funda la civilización Atlante y los voluntarios se quedaron acá, no fue cualquier hijo de vecino el que vino a encarnar. De hecho, a las chicas el domingo en el taller les contaba un poquito cuando les explicaba el yo superior, de la quinta dimensión y todas estas cosas, y les decía, acá solamente encarna la élite de la élite galáctica, o sea, no viene cualquier hijo de vecino acá. A veces las personas que nosotros podemos tildar como tóxicas, como negativas, como que malas, ¿no? Como que muy densas, o etcétera, nos podemos llegar a sorprender porque a veces son las personas como más evolucionadas, solamente que aquí dijeron, ok, en la Tierra esta persona, no sé, pues necesita
aprender autonomía, necesita aprender independencia, necesita aprender a salir del maltrato, a recuperar su poder interior. Muy bien, pero para que lo pueda lograr hay que generar una serie de situaciones y hay alguien que tiene que jugar al malo, al que le rompa el corazón, al que sea el desgraciado, al que le mienta, al que le sea infiel, al mentiroso, al X, Y, Z, ¿no? Y de repente por ahí había un alma súper evolucionada que dijo, ok, mire, ese aprendizaje de ser el malo a mí me va a servir porque yo siempre he sido el bueno y etcétera, ¿no? O sea, sus razones tendrá. Y se dona voluntariamente para decir, bueno, yo voy a jugar este rol. Así que se podrían llegar a sorprender porque a veces la persona más evolucionada es la que menos como que lo muestra en apariencia. Y para ir cerrando, el plan, digamos, del creador, de Micael Nevadón, de ir bajando, digamos, el gradiente dimensional para llegar a experimentar la máxima densidad posible en el planeta, que era la tercera dimensión, para la raza, digamos, dominante, la raza humana en el caso de nuestro planeta. El objetivo era como generar a propósito una desconexión de la fuente, pero no por maldad, sino como decir, bueno, ellos ya tienen toda esa sabiduría dentro, pero la experiencia de separación de la fuente, por eso en el título del vivo, cuando hice la cuenta regresiva, en realidad yo no sabía que iba a hablar de esto porque tampoco no lo recordaba, pero ahora me surge como contarlo. Había puesto, ¿no? Separación e inicio de la misión, ¿no? O sea, le había puesto como subtítulo el tema de Atlántida. Y claro, es la separación de la fuente, ¿no? O sea, porque ya nosotros perdimos, o sea, nunca llegamos a perder del todo, pero sí nos velaron como la memoria, ¿no? Entonces en cada nacimiento se nos borraba como esa información porque teníamos que empezar de cero a volver a caminar sobre nuestros propios pies. ¿Para qué? Para ganar autonomía espiritual, para ganar autonomía y decir, bueno, yo me hago responsable de mi vida, de mi mundo, de lo que estoy viviendo, de lo que estoy creando, porque la vida que tenemos no es una casualidad de que se dieron determinadas situaciones, sino que también yo voy eligiendo y voy creando diferentes escenarios para que mi alma pueda despertar, pueda evolucionar y siga como adelante. Entonces, cuando se termine todo este proceso de ascensión en el que muchos estamos colaborando, algunos ya conscientemente, otros desde sus esferas de expertise, de especialidad, porque por ahí, no sé, puede haber economistas, políticos, médicos, que nunca van a llegar a esta información galáctica, pero que en lo que hacen están como muy conectados al plan de la luz, porque ya todos tenemos como esta sensación de que algo va a pasar, algo va a cambiar, ¿no? Entonces, dentro de este grupo hay, como les decía, es la elite de la elite galáctica, o sea, acá hay princesas, príncipes, reyes, arcángeles, ángeles encarnados, o sea, lo máximo que ustedes puedan imaginarse de almas que se donaron para venir a experimentar la humanidad y la densidad, es porque después, cuando ya la Tierra esté como formateada, la nueva dimensión, y empiece a caminar, porque conforme pasa el tiempo la Tierra va a volver a una sexta dimensión, a una séptima, a una novena, y bueno, de acuerdo a lo que el plan del creador él vaya como diciendo en ese momento. Pero lo que va a pasar con muchas almas es que, bueno, para todos esta es nuestra última encarnación, pero hay un grupo de almas que está como viviendo ya el nivel, digamos, de maestría, ¿no? Se le llama el maestro 33, que es el maestro que logra como encender sus 33 chakras del cuerpo y conectarse a las 33 dimensiones que están por encima de nosotros, ¿no? O sea, y podemos llegar a conectarnos hasta con Mika, si es que es parte un poco de nuestro plan. Y entonces este grupo que está haciendo su maestría, que en inicio se donó voluntariamente para venir a acompañar como la evolución de los primeros humanos, que también venían a tener como esa experiencia, son almitas. La Tierra no genera almas propias, ¿no? Entonces la Tierra siempre recibió almas de nuestros hermanitos galácticos de otros lados que decían, bueno, vamos a vivir esa experiencia humana, nosotros queremos
experimentarla desde el inicio. Hay otros que llegaron en Atlántida, en Lemuria, que llegaron en las naves con sus cuerpos originales y que después, así como me pasó a mí, bueno, dije, ya me muero aquí y empiezo a encarnar, sí, en envases humanos y y con el sentido de acompañar un poquito el proceso evolutivo de los demás, no porque sean superiores o porque sean mejores, sino simplemente porque ya avanzaron en su proceso evolutivo algunas cosas, algunos ítems ya los tienen como que cubiertos y dicen, ok, check, esta experiencia lo voy a vivir desde otro lado. Y está bien, nada está mal, todo está bien. Y hay, bueno, en algún tiempo, no sé si serán miles o millones de años, lo que va a pasar en el universo es que ya hay 4 espacios que han sido designados, donde se van a generar 4 nuevos Big Bangs y se van a crear 4 universos nuevos. Entonces, muchos de los que estamos haciendo experiencia ahora, vamos a ir a esos universos en algún momento a funcionar como creadores, pero no en el sentido de ser dioses necesariamente, sino que vamos a guiar un poco, de acuerdo un poco a los puestos administrativos que se pongan en cada uno de esos nuevos universos, para acompañar un poco el desarrollo desde el formatear el planeta, el formatear los planetas, cómo va a ser la galaxia, cómo va a funcionar todo y acompañar también a las especies que se crearían en esos universos. El creador lo que quiso hacer, sobre todo con estos encarnados atlantes, es que ellos vuelvan a recordar que son luz, que son creadores, que son poderosos, que pueden funcionar autónomamente siguiendo, digamos, las leyes del universo, donde trabajamos con el recto vivir, recto pensar, recto actuar. Son esos 3 lineamientos básicos, más el lineamiento del amor incondicional que está implícito en verdad en esos 3. Con el sentido de que en algún momento puedan funcionar autónomamente del creador, ¿no? O sea, es decir, que puedan funcionar como una especie de hijos paradisíacos en algunos miles o millones de años, no lo sé, eso ya depende un poco del plan micaélico, pero muchos están aquí para dar ese salto evolutivo hacia ir a lo siguiente y encargarse de diferentes proyectos, ¿no? Entonces están como graduándose de la maestría, del doctorado evolutivo, digamos, para poder ir a hacer lo que les corresponde hacer cuando llegue ese momento. Entonces, el trabajar en la conciencia no solamente nos va a ayudar en esta vida, sino también, sobre todo, en el momento de morir, porque es muy, muy importante cómo morimos, ¿no? O sea, con qué nivel de conciencia es que damos el salto hacia la otra vida, porque si desarrollamos esa capacidad de conciencia, de estar en nosotros mismos, de estar mirando nuestro poder, recordando nuestra luz, cuando estamos en vida, cuando estemos ya en otro plano de conciencia, vamos a pasar como más rápido a los otros niveles evolutivos, entonces ya nos alivian un poco el trabajo a los que trabajamos en rescate de conciencia y rescate de almas, porque es como muy difícil también a veces sacar, o sea, bueno, no podemos sacar a nadie que no quiere salir, ¿no? Entonces, es un poco triste cuando a veces estoy en el plano astral, lo recuerdo a través del sueño sobre todo. Tenemos el acceso para ir al bajo astral, donde están las almas que están como muy atrapadas, como muy apegadas todavía a lo material, ¿no? O sea, como muy en automático, almas vivas y almas de personas que han fallecido, ¿no? O sea, porque al astral van todas las almas. Nos dormimos y todos vamos ahí, ¿no? Entonces, pero por atracción, si yo estoy pues vibrando en miedo, en angustia, en tristeza, en cosas como que me tiran para abajo, pues cuando me vaya a dormir en el astral voy a ser atraída por esas fuerzas que vibran más o menos así, ¿no? Entonces si yo me duermo como buscando que sea una cosita que agradecer en el día y respiro y digo ya está, el día lo viví lo mejor que pude, no pude hacer nada mejor, mañana con este conocimiento, con esta conciencia hablaré diferente, ¿no? Entonces, pero suelto y me entrego y me voy a dormir tranquila, entonces sus almas pueden ser atraídas a otras esferas de conciencia. Entonces es muy difícil para los que a veces hacemos como patrullas en el umbral, en el bajo astral y decimos, bueno, estamos aquí, ¿quién quiere ir? ¿No? O sea, vámonos para allá, ¿no?
y los ves a todos como de la forma que vives tu vida aquí en la realidad, en automático a veces, lo mismo estás haciendo en el otro lado. Entonces, estamos ahí, te podemos decir, oye, puedes crear tu mundo, crea tus alas, vuelve a tu espíritu, enciende tu luz, eres amor, tienes todas las herramientas, ¿qué necesitas? ¿En qué te ayudo? O sea, estamos así, pero si no vienen las almas, nosotros no podemos obligar a nadie, ¿no? O sea, porque eso es totalmente respetable. Y bueno, en el astral hay algunos primos oscurillos que no es que sean malos, sino que es su naturaleza, que se aprovechan un poco de estas circunstancias. Por eso es muy importante tratar en lo posible de salir de esos estados de frecuencia. Tenemos todas las herramientas en nosotros, no hay que buscarlas afuera, ¿no? Entonces, si me perdí, alguien me puede dar alguna guía, alguna pauta muy chiquita, pero ya es mi responsabilidad ver cómo salgo de esos estados que me llevan para abajo. Entonces, ya me fui por las ramas, no sé qué tiene que ver esto, pero bueno, les decía esto que es muy importante antes de irnos a dormir o cuando ya nos toque fallecer, estar como en un nivel conciencial elevado, vibrando como en amor, en gratitud, honrando el servicio, honrando los aprendizajes. Ok, hoy día me robaron la cartera, tuve rabia, tuve cólera, tengo miedo. Ok, entiendo que ese otro ser está en otro nivel de conciencia, en otro estado evolutivo. La cólera va a seguir siendo mía porque él ya se llevó mi cartera con todas las cosas, entonces si me quedo con cólera es mi responsabilidad de ver cómo gestiono esa cólera, cómo gestiono ese temor a que me puedan volver a robar, ¿no? Porque de ahí se generan como muchas ideitas porque nuestra mente vuela normalmente hacia lo catastrófico y no necesariamente hacia lo bonito. Entonces, ok, me centro y digo, ok, ahora estoy en mi casa, acá estoy segura, nadie va a venir a robarme, nadie va a venir a hacerme nada. Suelto eso y ya mañana caminaré con más cuidado, veré qué cosas hacer para evitar, para seguir, digamos, trabajando con esas emociones, ¿no? Entonces siempre tratemos como de estar en el centro, en el equilibrio, ¿no? O sea, si oscilamos entre un lado de una polaridad, la vamos a pasar mal, ¿no? O sea, si estoy oscilando mucho, no sé, en el miedo, estoy desconectada del amor, de la confianza, de la firmeza, ¿no? Entonces, que ningún extremo es bueno, porque tampoco ser extremadamente confiado es bueno, o sea, necesito un poquito de eso, de esa energía, para cuidarme, para protegerme, pero tampoco voy a estar pues saliendo a las 3 de la mañana con un montón de plata en la cartera y metiéndome a sitios peligrosos, ¿no? Entonces tampoco es que me pueda exponer, ¿no? O sea, para eso tenemos el discernimiento, para eso funciona nuestra mente, este sistema cerebral que lo tenemos ahí integrado y que nos ayuda a tomar decisiones. Bueno, me despido, no fue tan terrible como me lo imaginaba al inicio hablando de catástrofes. En verdad creo que me sirvió escribir y leer los recuerdos más que contarlos solamente porque siento que se regula y mis guías me dijeron que era como necesario que lo que está transcrito sea como transcrito así. A veces puede sonar que hay como algún error gramatical, como que algo está mal escrito, pero es que eso no va para la mente, va para el alma, va para esta zona. Entonces, de repente comparto los textos en algún momento, no lo sé, porque cuando pregunté me dijeron no son para ti, son para todos, ¿no? Entonces, compártelo. Y hablando de compartir, había contado en una historia que voy a hacer una clase gratuita el día domingo 1 de octubre, porque no puedo otro domingo antes. Puedo el 1 de octubre. Elegí hacerlo domingo porque no sé por qué me está gustando trabajar los domingos, así que voy a hacer caso un poco a esa energía. Y bueno, el taller también por algo surgió que sea el domingo. Hubieron chicas que me dijeron, ay, qué lindo, por fin puedo ir porque siempre lo hace sábado y no puedo porque trabajo y etcétera. Entonces, algo está pasando con los días domingo y conmigo, así que quiero seguir como en esa línea. Así que el domingo 1 de octubre voy a hacer una clase gratuita
donde voy a compartir los contenidos que en el taller en realidad no es que no me alcanzara el tiempo, sino que el tiempo lo utilizamos para trabajar otras cosas que no estaban, digamos, en el guión original, pero que era necesario atenderlos, ¿no? Y de hecho, ahora que he estado hablando un poquito de Atlántida, que he mencionado un poquito la Lemuria, la información que me dieron mis guías sobre las personas que estuvieron en el taller, que tenían que ser 13 mujeres, más yo que era la número 14, porque el 1-4 tiene que ver con la frecuencia que yo manejo. Entonces me decía, tú eres la número 14. Entonces eran 13 mujeres que, según la información que me dieron mis guías, ellas, cada una es representante de una tribu galáctica que llegó a la Lemuria hace millones de años, ¿no? Entonces me dijeron, ellas decidieron venir y vivir ese momento. De hecho, pasó que entre ellas no se conocían, bueno, algunas sí se conocían entre ellas un poquito, pero lo que pasó fue alucinante. O sea, todas tenían la certeza de que se conocían de otros lados, ¿no? O sea, yo te conozco, ¿no? O sea, sé que te conozco aunque nunca te he visto físicamente, ¿no? Y mis guías me dijeron, es que ellas están recordando, ¿no? Y era necesario que ellas estén ahí. Y pasó algo súper curioso porque yo tenía 13 personas inscritas y el día del taller me escribe una que iba a ser, según yo, la número 14, me escribe temprano y me dice, Claudia, ¿puedo ir? Y yo le digo, bueno, anda, ¿no? O sea, ok, ahí estoy yendo, estoy saliendo, ¿no? Me escribió a las 7:40 de la mañana. Entonces, el taller empezaba a las 9, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a hacer 15, dije. Y dentro mío estaba como la duda, porque yo tenía la información de que teníamos que ser 14. Y en el taller, bueno, faltó una persona que no nos pudo acompañar por temas personales y finalmente terminamos siendo las 14, ¿no? Entonces es como si la energía se hubiera acomodado para que las que estén eran las que tenían que estar. Y a mí me mostraron la energía del grupo, como cada mujer era como una columna dorada de luz, o sea, eran 13 columnas doradas de luz alrededor mío, que era como la número 14, y me decían, tú estás en el centro no porque seas mejor que ellas, o más importante, o etcétera, sino porque ellas están aquí para custodiar tu nacimiento, ¿no? Entonces, ya después me dijeron a qué estaban haciendo. Eso no quiero contarlo, pero me dijeron, ellas están acá custodiando tu nacimiento. Entonces yo en un momento dejé de verlas como físicamente y lo que veía era columnas de luz doradas nada más, ¿no? Entonces, pasaron cosas muy, muy powers o sea, demasiado fuertes en el taller, demasiado sanadoras. Lo que le pasaba a una era lo que nos pasaba a todas, lo que una decía era la respuesta que la otra buscaba, o sea, era todo era un amor y conciencia de unidad como muy, muy fuerte que vivimos ese día del taller. Y, y más allá de que haya sido, digamos, una experiencia bonita, el trabajo, digamos, que ellas están haciendo está como iniciando. Entonces, una de las cosas que me dijeron mis guías es que, bueno, yo no estoy aquí para trabajar con cualquier persona, ¿no? Entonces, yo estoy aquí para despertar semillas estelares. Ya en otro vivo podré como explayarme un poquito más de lo que es una semilla estelar. Entonces me dijeron, tu misión es despertar semillas estelares. Contigo no llega cualquier persona que quiera llegar, ¿no? Entonces, y también, bueno, me jalaron las orejas los guías porque bueno, toda la información del taller fue canalizada en un 99%. Creo que yo solamente hice las diapositivas nada más. Y bueno, ellos me bajaron todo lo que tenía que trabajarse ese día y obviamente no nos alcanzó el tiempo y después me jalaron las orejas y me dijeron, es que esto que te hemos bajado tiene que ser compartido libremente, no puede ser compartido solo con un grupito de personas. Entonces, el 1 de octubre, día domingo, voy a estar compartiendo una clase donde, si bien no va a ser lo mismo que hicimos en el taller, voy a centrarme un poco en la información, en códigos de activación de diferentes cosas, muchos códigos lemurianos, sirianos, pleiadianos, para que ustedes puedan tener herramientas para seguir trabajando en ustedes mismas.
porque nadie va a hacer el trabajo por ustedes, no va a venir ningún Salvador, ningún Jesucristo a salvarlas de algún pecado, porque eso no existe, fue totalmente manipulado. Y tampoco va a venir un guía, un ángel o una nave extraterrestre a salvarlos o hacer el trabajo por ustedes. Así que a nosotros nos toca trabajar. Y mi rol va a ir como variando, porque tengo que hacer un trabajo con estas semillitas que empiezan a despertar, porque a través de lo que estas personas van a empezar a hacer en sus mundos, es que se va a empezar como a encender. Entonces lo importante ahí no soy yo, son ellas, ¿no? O sea, siempre el servicio ha sido hacia los demás, ¿no? O sea, yo sé que soy una pieza más y ya está. Entonces, el domingo 1 de octubre nos vemos. Yo voy a ir colocando en las historias, tanto de Instagram como de Facebook, porque hay gente de Facebook que me sigue por ahí también. Voy a ir colocando en las historias un formulario para que llenen sus datos y poder enviarles el link de la sesión que va a ser por Zoom. Y de hecho también mis guías me gritaron porque me jalaron las orejas, no me gritaron así feo, ¿no? O sea, pero sí me jalaron las orejas porque yo vengo resistiéndome, o sea, me he pasado toda la pandemia sin trabajar talleres y cosas por Zoom, ¿no? Y me decían, es que lo tienes que hacer, o sea, o lo tienes que hacer o lo tienes que hacer, o sea, no tienes otro camino. Me dice, ya, tus talleres son lindos, maravillosos, presenciales, pero lo mismo lo puedes hacer online. Y yo sé que sí, pero tengo una resistencia interior y bueno, yo tengo que trabajar mis propios límites también. Así que esta clase abre también como un ciclo de experiencias que vamos a empezar a trabajar de manera virtual, porque me dijeron ellos tienen la capacidad de poder manejarlos. Y bueno, hay algunas cosas que sí las vamos a trabajar presencial con los que estén como llamados a ese momento, ¿no? O sea, porque a veces yo lanzo la invitación para todo el mundo y me dicen, no quiero estar ahí, no me gusta, tengo 1000 cosas que hacer y está perfecto, ¿no? O sea, llegan los que tienen que llegar y ya está. Así que ya les paso la voz en las historias. Bueno, voy a dejar una publicación, sino que acá en Instagram no se puede poner para que llegue el link directo, o sea, para que vayan al link directo, por eso voy a poner ahí el enlace para que puedan llegar. Y cualquier cosita me escriben ahí por interno, los que tienen mi teléfono me pueden escribir también y ahí vamos conectando. Bien, me despido, muchas gracias a los que están, a los que van a venir. Creo que el vivo ha sido demasiado largo, pero bueno, así pasa cuando sucede. Lo pueden ver por partes, las personas que entraron después y se perdieron la primera parte lo pueden ir viendo por partes. Y el fin de semana lo subo de todas maneras a YouTube, donde también ahí en el canal, bueno, a mí me es mejor, por ejemplo, ver los videos en YouTube porque le pongo la pausa. En Instagram me pierdo un poco cuando los videos son muy largos. Y lo mismo le puedes pasar a ustedes, así que vayan al canal de YouTube, igual Alma de Terapeuta, se llama igualito. Y ahí van a poder ver el video, hacerle las pausas, ¿no? Tomar apuntes si es que sienten que hay algo que necesitan escribir. Toda esta información es libre, es gratuita y como mis guías me dijeron, eso no es para unos pocos. O sea, estamos en el momento de abrir, de expandir y no te pongas a hacer experimentos con las cosas que te damos, ¿no? O sea, prácticamente me dijeron eso. Así que nada, yo también aprendo todo el tiempo de estas cosas porque también estoy en el mismo momento que ustedes. Gracias, gracias, gracias. Paola Morales por ahí dice muchas gracias. No es casualidad haberte escuchado hoy día. Gracias, gracias totales a quienes estuvieron, estarán. Nos seguimos encontrando ahí en el camino. Estoy revisando un ratito a ver si hay algún comentario porque el otro día me jalaron las orejas también, me retaron que nunca saludo, que no sé qué, que por aquí, que por allá. Bien, ya está todo, entonces voy a cerrar el videito. Cuídense mucho, vayan a tomar agua y a descansar.